El tema de hoy es el tercer militarismo. El tercer militarismo surge con Luis Sánchez Cerro, es decir, él siendo un político militar del Partido Unión Revolucionaria, va a poner fin al gobierno de la Patria Nueva, es decir, al gobierno del Oncenio de Leguía. ¿Qué había pasado en el Oncenio de Leguía? ¿Cómo finalizó? Pues una de las causas que motivó a este fin del gobierno de Leguía fue pues el abuso hacia el campesinado, hacia la gente obrera, el proletariado. Él se presentó como un representante de la clase media, pero a la larga él no lo demostró. Recordemos, por ejemplo, la ley de la conscripción vial. La ley de la conscripción vial obligaba a la gente de la sierra, la que vivía en zonas rurales principalmente, entre varones de 18 a 60 años, a hacer un trabajo obligatorio en la construcción de carreteras. ¿Te parece eso algo justo? No, ¿verdad? No le pagaban nada y todavía si tú no podías ir a trabajar, tenías que pagarle al Estado, porque si no recibías fuertes sanciones. Por ejemplo, eso en algunos obreros o en alguna gente de la sierra no le beneficiaba quizás una carretera. ¿Por qué crees? Porque ellos lo único que querían era educación y salud. Entonces, ya cuando aquí Luis Sánchez Cerro da este golpe de Estado, va a poner fin al gobierno de Leguía. Recordemos que Leguía va a fallecer, ¿verdad? Ahora, crea esta junta de gobierno, ¿para qué? Para crear pues una asamblea constituyente, es decir, para que haya un nuevo presidente. Y aquí durante esta época van a resaltar dos personajes políticos del centenario, que va a ser pues Luis Sánchez Cerro, un político militar, y también otro personaje ilustre político, que es Víctor Raúl Haya de la Torre. Recordemos que Víctor Raúl Haya de la Torre crea su partido aprista. El partido aprista era un partido socialista, es decir, estaba en contra de los imperialistas. Por ejemplo, Víctor Raúl decía que es importante que los países latinoamericanos se unan para hacer pues un propio mercado y no depender de países potencia o imperialistas como Estados Unidos, como Inglaterra, como Francia. Entonces, ¿qué había pasado en estas elecciones? Pues aquí Luis Sánchez Cerro va a recibir el apoyo de la clase alta, pero un pequeño grupo de la clase alta, pero también importante. Entonces lo que van a hacer es que prefieren que gane Luis Sánchez Cerro las elecciones a que sea un representante de la clase social empobrecida, una clase social que luchaba por justicias, por derechos laborales. Entonces era más conveniente para la clase élite que Luis Sánchez Cerro gane por ser militar a que sea un representante líder estudiantil como Víctor Raúl Haya de la Torre. Se supo que estas elecciones podían haber sido ganadas por Víctor Raúl Haya de la Torre. Pero ¿qué hizo el Jurado Nacional de Elecciones? Pues nombró como ganador a Luis Sánchez Cerro, a pesar de que faltaban todavía contar algunos votos. A pesar de eso, incluso, ese mismo día fue nombrado presidente. No se esperó hasta el 28 de julio. Eso ocasionó que haya una revuelta en todo el país, no solamente en Lima, sino en muchas regiones de nuestro país. Cuando ya Luis Sánchez Cerro toma el poder, como te dije, eliminó la ley de la conscripción vial. Además, también eliminó la ley de la vagancia, que obligaba pues a los hacendados, a los empresarios, utilizar la mano de obra del que no tiene trabajo, de este desempleado, y en el cual le pagaban una miseria. Además también aquí se elimina lo que es la reelección presidencial, cosa que hizo, por ejemplo, Leguía de gobernar o querer gobernar 15 años, estar muchos años en el poder. Además también van a darle derecho a sufragio a los que sepan leer y a los que sepan escribir. Es importante también tomar en cuenta que en este gobierno va a quitarle poder al Ejecutivo. ¿De qué manera? Le va a reducir, por ejemplo, las facultades que tiene para dárselas al Congreso. A pesar de que él es el presidente del Perú, él va a darle poder al Congreso para que en caso de que haya una mala administración del Poder Ejecutivo en hacer obras, por ejemplo, a beneficio del país, pues podía él interpelar, interrogar
o censurar a un ministro. Y eso es muy bueno. Por ejemplo, nuestro país también tiene hasta ahorita esa facultad, le da el Congreso para interrogar a un ministro, para censurarlo en caso de que no esté cumpliendo bien su labor. Ahora, yendo un poquito a lo que eran las elecciones presidenciales en el cual Víctor Raúl pierde las elecciones, él no se queda satisfecho, él reclama que todavía se sigan contando los votos, él exige que haya acá una justicia y una veracidad de estas elecciones de 1931. Entonces, ¿qué hace él con muchos jóvenes estudiantiles, la clase obrera? Lo va a apoyar y él se va a declarar, o mejor dicho, lo declara presidente moral del Perú. Ahora, ¿qué va a pasar? En muchas regiones, en muchas provincias, se va el pueblo a sublevar. ¿Por qué? Porque esperaba que Víctor Raúl gane las elecciones. Es más, en un cuartel de Donovan en la ciudad de Trujillo, también va a haber aquí una revuelta, un enfrentamiento entre los apristas rebeldes, que son rebeldes, y los militares. Y pues acá se va a dar, durante la madrugada, los apristas asesinan a jefes, a oficiales de este cuartel. Lo que va a ocasionar después es el enfrentamiento del fusilamiento en las ruinas de Chanchán de un grupo indeterminado de apristas, ¿no? Cientos de apristas mueren. Ya la calma retornó. ¿Y qué había pasado? Vamos a ver, por ejemplo, se da el conflicto de Leticia. Recordemos que Leguía había entregado la zona desde la zona del río Caquetá hasta el río Putumayo, y el triángulo, por ejemplo, que ocasionaba a que Colombia tenga más territorio, más riqueza de caucho, y también tenga el acceso al río Amazonas. Y esa zona, por ejemplo, le pertenecía o era el pueblo de Leticia. Y ese pueblo, con el apoyo de Luis Sánchez Cerro y el líder que va a ocasionar esta guerra contra Colombia para recuperar esta zona de Leticia, pues va a ocasionar un caos. Esto ocasionó a que Colombia pues reclame, ¿no? Y diga el retiro de las tropas peruanas en esa zona de Leticia. Pero, ¿qué va a pasar? Luis Sánchez Cerro no va a aceptar. Es más, va a empezar a mandar tropas desde el distrito de Santa Beatriz, que vendría a ser Jesús María, va a enviar tropas para que se dirijan a Colombia. ¿Y qué va a suceder? Durante esa celebración, ese desfile patriótico, donde van a ir cientos de militares o miles de militares a Leticia para recuperar esa zona, aquí entre aplausos y vivas, Luis Sánchez Cerro va a ser asesinado. ¿Y asesinado por quién? Se menciona que un líder aprista lo va a asesinar. Un seguidor aprista, mejor dicho, ¿no? Conocido como Abelardo Mendoza Leiva. Ahora, vamos a encontrar esta tumba de Luis Sánchez Cerro, pues, en el cementerio Presbítero Matías Maestro, en el Cercado de Lima. Nosotros vamos a ir reforzando este tema que es muy interesante y cómo tiene pues Luis Sánchez Cerro esa lucha, ese patriotismo por recuperar la zona de Leticia. Una zona que, si bien es cierto, está alejada, pero no impide a que nosotros nos olvidemos de nuestros compatriotas. Eso recuerda que también se ocasionó debido a que Leguía, en un miedo, en un temor de que países como Colombia, Brasil, Bolivia, Chile hagan una coalición en contra de nuestro país y nos perjudiquen económicamente o territorialmente.